God. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Today we want to continue on our studies of the gift of the Holy Spirit. Hoy queremos continuar con nuestros estudios de los dones del Espíritu Santo. We have looked at the gift of speaking in tongues. Hemos tratado el don de hablar en lenguas. Yesterday we began to look at the gift of the word of wisdom. Ayer empezamos con el don de la palabra de sabiduría. And by the way, if you look at the book of 1 Corinthians chapter 12, you will see a list of the gifts of the Holy Spirit, some of them. Por cierto que si miran el capítulo 12 de Primera de Corintios verán una lista de algunos de los dones espirituales. I believe there are more than we find in 1 Corinthians chapter 12. Creo que hay más todavía que aquellos que vemos en Primera de Corintios 12. We looked at the word of wisdom yesterday. Vimos el don de palabra de sabiduría ayer. And essentially what we said about the wisdom of God is that it provides a solution where people believe there is no solution. Y dijimos que en esencia lo que hace es proveer una solución donde las personas ven que no hay una solución. Many times you get into a situation where if you turn to the left, you're in problem. If you turn to the right, you're in problem. Only the wisdom of God can get you out of that kind of situation. En muchas situaciones tenemos que no podemos escoger ni la derecha ni la izquierda para poder salir del problema. El don de palabra de ciencia te da la solución a ese tipo de situaciones. Praise God. All right, we also said that the wisdom of God will save you from the trap of the devil. También dijimos que la sabiduría de Dios te va a salvar de la trampa del enemigo. Sometimes people do things, and because there was no witness, they want to, rope you in. They want to trap you. They say there is no witness, like in the case of the prostitutes, but the word of wisdom will bring out the truth. Muchas veces las personas piensan que porque no hubo un testigo para poder acusarlos o para poder sacar a relucir la verdad, como en el caso de las prostitutas y Salomón, piensan que van a poder engañarte. Praise the Lord. Let's look at the book of Luke 21. Today we want to see how much further we can go with the study of the gift of the word of wisdom. Vamos a ver en el libro de Lucas, hoy trataremos de abarcar lo más posible acerca del don de palabra de sabiduría. Luke chapter 21. Lucas capítulo 21. Let's look at verse 13. Versículo 13. It says, let's start from verse 12. Empecemos desde el verso 12. He said, but before all this, they will lay hands on you and persecute you. They will deliver you to synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. This will result in your being witnesses to them. But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourselves. For I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. Del 12 al 15 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán las manos y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se os pongan. Praise the Lord. Now, the Bible, Jesus here is saying that a time will come when Christians will go through persecutions. Dice la palabra que el tiempo vendrá cuando los cristianos estaremos en persecución. Maybe even you will come to the place in your life when you will face persecutions. Incluso usted mismo puede ser que llegue un momento en su vida en el que caiga en una persecución. Because of your faith. Por causa de tu fe. Jesus said, when that happens, Cristo dice que cuando ese momento llegue, do not be afraid. Don't even think about what you will say, because at that moment I will give you a word of wisdom. Dice, no te preocupes y ni siquiera trates de pensar con tu propia mente qué vas a decir, porque yo te daré palabra de sabiduría. In preaching the gospel of Jesus Christ, we need the word of wisdom, in many situations. Al predicar la palabra de Dios, nosotros necesitamos la palabra de sabiduría en muchas situaciones. Praise the Lord. Amén. Amen. Amén. Because sometimes you go out to preach this gospel,
you will meet people who are willing to argue the word of God. They want to make nonsense of the word of God. Porque muchas veces irás y predicarás la palabra del Señor y habrán personas que querrán argumentar en contra de lo que tú estás predicando. And with the word of wisdom, God will give you the wisdom to say something that they can no longer argue. Amén. Y con la palabra de sabiduría, Dios te dará el argumento o la palabra correcta para romper con los argumentos de aquellas personas. At that moment, they know that they have had the truth. It is now up to them to make a decision. Hasta ese momento ellos sabrán que no tienen la verdad y que no pueden objetarla. Praise the Lord. Amén. Amen. Now, I remember one time in my life, one day, Recuerdo un momento en mi vida, un día, it happens many times, ha pasado varias veces, and therefore you as a child of God should expect, that God can give you this gift and walk through your life. y como hijo de Dios debes de esperar que Dios te va a dar este don y que va a caminar en tu vida. I had this person come to preach to me one day. Una persona vino hacia mí un día. They go from house to house, Ellos iban de casa en casa, but they don't really believe in the deity of Jesus Christ. They don't believe that Jesus is God. y ellos no pensaban que Jesucristo era Dios, no veían a Jesucristo como una deidad. Praise the Lord. So when they came to the house, he began to talk to me about Christ, and I tried to show her that Jesus is God. She said, no, the Bible says he is God, but not God Almighty. Y cuando ellos llegaron a mi casa, yo traté de mostrarles a ellos que Jesucristo es Dios, y ellos me argumentaban, me refutaban y me decían, no, Jesucristo es un Dios, pero no es la deidad todopoderosa. She was quoting from the book of Isaiah Ellos mencionaban el libro de Isaías, that says he shall be called the mighty God. en el cual decía que él sería llamado el Dios todopoderoso. She said, can't you see? They said he's the mighty God, not the almighty God. Oh my God. Y ellos decían, puedes ver, él es llamado el Dios todopoderoso. He's the mighty God, Yes. but not the almighty God. Él es el Dios perdón, sí, él es el Dios poderoso, no el Dios todopoderoso. Praise the Lord. And I asked her, I said, okay, because the Lord had given me a word of wisdom. I asked her, I said, if I show you in the Bible where the Bible says Jesus is the almighty God, will you believe? She said, yes. Entonces, como Dios me había dado palabra de sabiduría, yo les dije, si yo te muestro en la Biblia que Jesucristo es el Dios todopoderoso, entonces tú creerías. Y ellos dijeron, sí. Then I took her to the book of Revelations, chapter 1, where Jesus said, I am the Alpha and the Omega, he that was and is to come, the Almighty. Entonces yo fui al libro de Apocalipsis, capítulo 1, en donde Jesucristo se presenta a sí mismo como el Alfa y el Omega y el Dios todopoderoso. She said, but that is God talking. I said, no, Jesus said, he that is, that was, and is to come. So he was the one that was here with us and is to come. And when John said, when I turned to look at who was talking to me, I saw one that looked like the Son of Man. Amen. So she said, wow, I've seen it, but I won't believe anymore. So she ran away from the shop, from where we were. She ran away. She just dropped her, everything she was saying and left. She said, I won't believe it. I've seen it, but I won't believe it. Amen. Entonces, yo le mostré, cuando yo le presenté en Apocalipsis capítulo 1, ella argumentó, sí, pero quien está hablando aquí es Dios realmente, no Jesucristo. Y yo le mostré que no, que realmente era Jesucristo. Al yo mostrárselo, ella como quiera seguía sin creerlo. Ese, wow, yo nunca había visto esto, pero como quiera no lo creo. She was no longer arguing. All she says is, I have seen it, but I won't believe. So she has made a choice not to believe. Ella había tomado una posición en la que ella lo había visto, pero no lo aceptaba. Y ella misma decía, ok, pero como quiera no lo acepto. Now let's look at the book of Matthew, chapter 22. Miremos en el libro de Mateos, capítulo 22. Matthew 22. Mateos 22. Let's look at verse 41. Miremos el verso 41. Are we there?
Amen. It says, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, what do you think about the Christ? Whose son is he? The son of David, they replied. He said to them, how is it then that David, speaking by the Spirit, calls him Lord? For he says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet. If then David calls him Lord, how can he be his son? No one could say a word in reply. And from that day, no one dared to ask him any more questions. Amén. Dice el 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él respondió, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Bible said they could no longer answer him any word. La palabra de Dios dice que no pudieron preguntarle más. They had nothing more to say No tenían nada más que decir because of the wisdom of God. por causa de la sabiduría del Señor. And Bible said from that day they never asked him any more questions. They gave up. Desde aquel día no preguntaron más, se dieron por vencidos. And some of these people that were asking Jesus this question were very educated people. Y algunas de estas personas que hacían preguntas a Jesús eran muy educadas. People that you would consider much more educated than Jesus. Eran considerados mucho más educados que Jesucristo. But you see, the wisdom of God supersedes the wisdom of man. Pero verás, la sabiduría del Señor sobrepasa la sabiduría de los hombres. The wisdom of God goes beyond what you can possibly learn in school. La sabiduría del Señor va más allá de lo que tú puedes aprender en las escuelas. It is extremely, superior to the wisdom of man. Es extremadamente superior a la sabiduría de los hombres. Let's look at Acts chapter 6. Miremos Hechos 6. Acts chapter 6 from verse 8. Hechos 6 desde el verso 6. Praise God. 6 verses. Acts chapter 6 from verse 8. Perdón. Verse 8. Hechos capítulo 6 desde el verso 8. Praise God. Amen. Amén. All right. Are we there? Amén. Amen. Bible says in verse 8, now Stephen, a man full of God's grace and power, did great wonders and miraculous signs among the people. Opposition arose, however, from members of the synagogue of the freedmen, as it was called, Jews of Cyrene and Alexandria, as well as the provinces of Cilicia and Asia. These men began to argue with Stephen, but they could not stand up against his wisdom or the spirit by which he spoke. Y Esteban, lleno de la gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Praise the Lord. Amén. Amen. Amen. So we see that this is the wisdom of God. They could not stand up to the things he was saying. They had nothing in reply to what he was saying. Vemos que este es el espíritu del Señor, la palabra de sabiduría, y ellos no podían replicar a lo que él decía. How great is the wisdom of God? Let's look at 1 Corinthians chapter 2. Miremos Primera de Corintios capítulo 2, qué tan grande es el don de sabiduría. 1 Corinthians chapter 2 from verse 6. Primera de Corintios capítulo 2 verso 6. It says, we do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age who are coming to nothing. But we speak of God's secret wisdom, a wisdom that has been hidden and that God destined for our glory before time began. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. However, as it is written, no eye has seen, nor ear heard, nor mind conceived what God has prepared for those who love him. Amén. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la de cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Praise the Lord. Bible says that the wisdom of God is more than the wisdom of demons, for instance. La palabra dice que la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría de los demonios. There are three kinds of wisdom that the Bible talks about. Three kinds of wisdom. Hay tres tipos de sabiduría que la Biblia menciona. There is natural wisdom, natural human wisdom, that you can get by learning. Está la sabiduría natural que el hombre puede conseguir a través del aprendizaje. There is demonic wisdom, which is superior to human wisdom. Está la sabiduría demoníaca que es superior a la sabiduría humana. Praise the Lord. I mean, it's, how do I want to put it? It's inspired, it's not learned. ¿Cómo puedo ponerla? Es inspirada, no aprendida. You understand what I'm saying? Demons inspire people with devilish wisdom. And when you look at the things they do, you ask yourself, you know, how did this person arrive at this? ¿Cómo puedo ponértelo? Los demonios tratan con estas personas, le dan sabiduría a estas personas superior a las de las demás, y tú te quedas, ¿cómo estas personas pueden alcanzar estas conclusiones? Wisdom from demons far exceeds wisdom of humans. La sabiduría de los demonios va mucho más allá que la sabiduría humana. But there is a wisdom that is from God that far exceeds the wisdom of demons. Pero la sabiduría de Dios va todavía mucho más allá que la sabiduría de los demonios. And that's why the Bible says that if demons, if they had known the wisdom of God, they would not have crucified Jesus. Y por eso es que dice, si hubiesen conocido la sabiduría del Señor, no hubiesen crucificado a Cristo. You know, Satan was zealous to crucify Jesus. He wanted a way for Jesus to die. Verá, Satanás estaba celoso de Jesucristo y por eso lo llevó hasta la cruz. But he did not understand that it was through the death of Jesus that he was going to be defeated. Amén. Pero él no comprendía que a través de la muerte de Jesucristo, él iba a ser derrotado. Bible says in the book of Colossians that having spoiled principalities and powers, he made a public show of them by the cross. It was the cross of Jesus that brought about the defeat of Satan. Como dice, It was the cross of Jesus, it was the death of Jesus that brought about the defeat of Satan. dice el libro de Colosenses que a través de la muerte de Jesucristo fue que él venció a los principados y a las potestades de maldad. And it was the devil that was responsible for the death of Jesus Christ. Y fue el diablo el responsable de la muerte de Jesucristo. Not knowing that he's destroying himself. O sea que él se estaba destruyendo a sí mismo y no lo sabía. It's just like what happened to Joseph, the son of Jacob. Es como lo que le pasó a José, el hijo de Jacob. The devil moved his brothers to cast him into the well. And when they put him into the well, they said, let's see what will become of your visions now, of your dreams. Es como Satanás lo que hizo con los hermanos de José, fue que lo movió su corazón para que lo tiraran en una cisterna y se burló de él diciendo, vamos a ver qué va a pasar ahora con tus famosos sueños. After a while, the devil told them to bring him up again from the well and sell him to a far country so that his dream will never come to pass. E hizo que lo sacaran de la cisterna y lo vendieran a un país muy muy lejano en donde sus sueños supuestamente no se iban a dar. Little did he know that the dream was to come to pass in Egypt. Little did he know. Or he did not know. Okay. Él no sabía que esos sueños se iban a cumplir en Egipto. You see, and that he was sending Joseph to the place where his dreams will come to pass. Y estaba enviando a José hacia el lugar donde sus sueños se iban a convertir en realidad. You know, sometimes when you're going through situations in life, you're very angry, you're unhappy, you do not know, you know, that what the devil is doing is actually, God is using it to take you to the place of your dreams. Amén. Muchas veces estás pasando por una situación difícil, por una situación muy incómoda, y el diablo no conoce que lo que él te está haciendo al final va a producir que tú estés en el lugar de la bendición. But we complain a lot. Pero nosotros nos quejamos muchísimo. We grumble when we're going through things in life.
nos quejamos muchísimo cuando llegamos a esos lugares de problemas. And when people are treating us badly, instead of us to see that the wisdom of God will make something good out of this situation, we try to avenge ourselves. Y muchas veces tratamos de vengarnos y tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta sin saber de que nosotros nos están preparando una rica bendición. The Bible says, vengeance belongs to me. La Biblia dice que la venganza pertenece a mí. So bless the people that treat you badly. Así que bendice a las personas que te tratan mal. Because while they were treating you badly, God is using it to, lift you up. Porque debido a que te tratan mal, Dios está así obrando para bendecirte. That's why we quarrel so much in the church and we quarrel so much at home, because we don't know the wisdom of God. Es por eso que nos quejamos mucho. Quarrel again. We fight so much at home. No, por eso es que nos quejamos mucho en la iglesia, nos quejamos mucho en la casa y obviamos la sabiduría del Señor. Some people, I've met a lot of people, for instance, they say, my wife, she's a bad woman. Hay personas que dicen, mi esposa es una mujer muy mala. She's very stubborn. Ella es muy molesta. Oh, she's very disrespectful. Ella es muy irrespetuosa. All right, we know that all of that is bad. Sabemos que todas esas cosas son malas. But what should you do as a person? Pero ¿qué nosotros deberíamos de hacer como Put your personas? trust in the wisdom of God. Pon tu confianza en la sabiduría del Señor. That out of all of these things, God is going to work out great things in your family. Que al final de todo esto, Dios va a hacer grandes cosas en tu familia. Okay, and we see wives say same things about their husband. You see, whenever you go into complaining, it shows that you do not understand the wisdom of God. Y las mujeres, las esposas también hacen lo mismo acerca del marido, pero es que no entendemos la sabiduría del Señor. The Bible says we should do all things without complaining and murmuring, Dice la palabra que deberíamos de hacer todas las cosas sin quejas, because God is wise. porque Dios es sabio. If He sees that your heart is right with Him, Y si ve que tu corazón está correcto delante de Él, no matter what is happening to you, He will bless you from there. no importa lo que esté pasando en tu vida, Él te va a bendecir a partir de eso. Joseph was in the prison where he was brought up and made the king, next to the king. José fue sacado de la prisión y fue hecho a la mano derecha del rey. Praise the Lord. There were many officers around Pharaoh. None of them was made the prime minister. Amén. Había muchísimas personas alrededor del faraón, pero ninguno de ellos fue hecho primer ministro. Pharaoh went to the prison to look for a prime minister. Faraón fue a la prisión a buscar un primer ministro. So wherever you are, Así que donde quiera que tú estés, trust in the wisdom of God. cree en la palabra de sabiduría de Dios. All right, so let's start with the second gift, the word of knowledge. Así que ahora pasemos al siguiente don, el don de ciencia. What is the word of knowledge? ¿Qué es el don de ciencia? The word of knowledge is the ability to know things that otherwise cannot be known. Es la habilidad de conocer cosas que de otra manera no podrías conocer. You know things that are impossible for somebody to know, given your situation. Sabrás cosas que son imposibles para ti de saber, dada tu situación. Let me give you a few examples today. We'll continue as God wills next time. In the book of John chapter 4 from verse 15 to 20. I'll just talk about it. We'll read about these ones, much later. Praise God. John chapter 4. Juan capítulo 4, verse 15 verso 15 to 20. al 20. Praise the Lord. All right, so in John chapter 4, Jesus met a woman by the well whom he had never seen before, and the woman had never seen Jesus before. En Juan capítulo 4, Jesús está con una mujer la cual él nunca había visto, ella nunca lo había visto a él tampoco. And Jesus said to her, "Go and call your husband." And she said, "I do not have a husband." Y Jesús le dijo a ella, ve y llama a tu esposo. Y ella le dijo, yo no tengo esposo. And Jesus said, "You're correct. The truth is that you've had 5 husbands before, and the one you're living with right now is not your husband." Y Jesús le dijo, correctamente has respondido. Has tenido 5 maridos y con el que estás ahora no es tu marido. The woman was surprised. How did he know? He said, "I perceive you're a prophet." La mujer estaba sorprendida acerca del conocimiento de Jesús y él le dijo, yo tengo la persuasión de que tú eres profeta. Praise the Lord.
Alabado sea el Señor. All right, in John chapter 1 from verse 45, like I said, I just want to run through these things. We'll look at them more next time. En Juan capítulo 1, verso 45 John chapter 1 from verse 45 to 51. hasta el 51, You know, one of the disciples of Jesus came to Jesus. That is, somebody brought him to Jesus. uno de los discípulos vino adelante de Jesús. And then Jesus, when he saw him coming, he had never met him before. He said, this is an Israelite, an upright man, a good man. Jesus said concerning Nathanael, he said, this man is a good man. Y Jesús dijo cuando lo veía venir, este es un buen hombre. And Nathanael asked, when did you, I've never met you before. How do you know me? Y él le respondió, yo nunca te había visto, ¿cómo tú sabes eso de mí? And Jesus said, before Philip called you, while you were sitting under the tree, I saw you. Y Jesús le respondió, antes de que Philip te llamara, yo te vi debajo del árbol. And Nathanael was surprised. Y Natanael estaba sorprendido. Nathanael said, you are the king of Israel. Y él le respondió, tú eres el rey de Israel. You are the Messiah. Tú eres el Mesías. Jesus said, do you believe because I told you that I saw you? Y Jesús le respondió, ¿tú crees porque yo te dije que te vi? He said, from this moment you will see greater things. Y él le dijo, desde este momento tú verás cosas más You will grandes. see angels ascending and descending. Tú verás ángeles ascendiendo y descendiendo. You see, I came to Christ because of the word of knowledge. Verás, yo vine a Jesucristo a causa de la palabra de ciencia. I met a man that told me all I did, like this woman. Yo me encontré con un hombre que me dijo todas las cosas, así como sucedió con la mujer y Jesús. And like Nathanael, I said, oh, Jesus is the Lord. Y Because como of what I was told. Y como Natanael, yo dije, oh, Jesucristo es el Señor. Amen. So the word of knowledge is such a great gift, and it helps in evangelism. Así que el don de ciencia es precioso y ayuda mucho para la evangelización. In Acts chapter 5 from verse 1 to 7, we're not going to read it, but we'll look at this next time. Acts chapter En 5, Hechos capítulo 5, verso 7, verse 1 to 7. del 1 al 7, The Bible talks about a man and his wife by the name of Ananias, la palabra habla acerca de un hombre y su esposa llamado Ananías, who sold a portion of land quien tenía una tierra, and brought only half of the money to the church, Y or cuando- some of the money to the church, y cuando la vendió solo trajo una parte de ella, de lo que había vendido a la iglesia, but claimed it was all of the money. pero diciendo que ese era todo el dinero. And Peter knew by the Spirit that he was lying. Y Pedro, sabía que él estaba mintiendo. We know the rest of the story. Sabemos el resto de la But historia. there's one interesting one I want to show you from the Old Testament, Daniel chapter 2 from verse 17 to 23. Again, we're not going to read it, but we'll read it next time. En Daniel capítulo 12, del verso 23, hay una historia muy interesante. The Bible tells us the story of the king Nebuchadnezzar who had a dream. La Biblia nos habla acerca del rey Nabucodonosor que tuvo un sueño. When he woke up, he forgot about the dream. He couldn't remember what the dream was about. Cuando él se despertó, él ni siquiera podía recordar de qué era el sueño. But he remembered that it was such a terrible dream that he could not sleep. Pero él recordaba que era un sueño tan terrible que él no podía dormir. I mean, the night after he woke up from the dream, he could not sleep anymore. He was so disturbed. Digo, después de su sueño, él no pudo dormir más porque él estaba muy perturbado. Well, Nebuchadnezzar called his magicians who were paid highly to interpret this kind of dreams. He said, please come and interpret my dreams. Come and earn your pay. Nabucodonosor tenía muchos magos muy bien pagados y él les dijo, vengan e interpreten mi sueño. So they said, no problem, king. Just tell us what the dream is and we'll tell you the interpretation. Y ellos le dijeron, no hay problema, rey, solamente cuéntanos el sueño y te daremos su interpretación. Nebuchadnezzar said, well, that's the problem. I don't remember the dream. Y él les dijo, bueno, ese es el problema, yo no recuerdo el sueño. They said, what is the king talking about? Tell us the dream, we'll tell you the answer. Y ellos dijeron, ¿de qué nos estás hablando, rey? Danos el sueño y te daremos la respuesta. Well, Nebuchadnezzar said, the king said, this is judgment day. I know you guys have been telling me lies all these years. So if for you to prove that you've been telling me the truth, tell me the dream and the interpretation. Yo sé que ustedes me han estado hablando mentira durante muchos años,
Así que para ustedes probar que de verdad ustedes sirven para algo, díganme el sueño y su interpretación. You know, so the king said, I know you people are preparing lies to tell me as usual, which means he understands they've been lying to him all these years. Y él le dijo, yo sé que ustedes están preparando mentiras todo el tiempo para decirme. Yo sé que ustedes me han mentido todos estos años. If you don't tell me the dream and the interpretation, I'm going to kill all of you. Así que si ustedes no me dicen el sueño y su interpretación, los voy a matar a todos. Well, the problem was that Daniel and his three friends were part of the magicians, in quotes. Parte del problema era que Daniel y sus tres amigos eran parte del complejo de magos, entre comillas. So Daniel too was about to be killed along with his friends. Así que Daniel también iba a ser asesinado junto con sus amigos. When Daniel heard about it, Cuando Daniel se enteró de esto, he went to the king and said, give me time. Él fue adelante del rey y le dijo, dame tiempo. Don't kill anybody. No mates a nadie. So he went to his friends and they prayed. Así que él fue con sus amigos y oró. And in the night, God revealed the dream exactly as Nebuchadnezzar had it. Y en la noche Dios reveló el sueño exactamente como Nabucodonosor lo había tenido. And Daniel told the king exactly what the king saw in his dream and told him the interpretation. And the king fell down and worshipped before Daniel. Y Daniel se presentó delante del rey, le dio el sueño tal y cual como lo había tenido el rey y le dio también la interpretación. Word of knowledge is so powerful. La palabra de ciencia es tan poderosa. And God didn't just do it in the past, He's doing it even more in our days. Amén. Y Dios no solamente lo ha hecho en el pasado, sino que lo está haciendo todavía mayor en nuestro tiempo. It is the gift that enables you to know things that are impossible to know, otherwise. Es el don de conocer cosas que no podrías conocer de alguna otra manera. Because Daniel wasn't even with the king, and the king saw this thing in his dream and has even forgotten what he saw. Porque Daniel no estaba con el rey, y el rey lo que soñó ni siquiera se recordaba que era. The word of knowledge is when God gives you knowledge that is not available commonly or known. La palabra de ciencia es cuando Dios te da un conocimiento que no está available, disponible para otras personas. Praise the Lord. It's not the same thing as being an FBI agent, doing investigations to find out. No, God just shows you what happened. No es lo mismo que ser un agente de la investigación. Dios te da el conocimiento exacto de las cosas. Praise God. Dios les bendiga. God bless you. Amén.